Bien, ahí estamos. Bueno, vamos comenzando. Compartimos pantalla. Sacamos el video. Y ahí vamos. A ver. Bueno, este fue lo último que hicimos en la clase del miércoles. Si no me acuerdo mal quedó pendiente el ítem B. O sea, son ecuaciones de hipérbolas las que tenemos acá. Yo creo que el ítem B no lo hicimos. Vamos a empezar por ahí. Es identificar la hipérbola y marcar las partes, los datos principales de esta hipérbola. A ver. Vamos acá arriba. Bueno, recuerdan, espero, lo que dijimos con respecto a hipérbolas. Voy a empezar preguntándole a ustedes, ¿qué me pueden decir con respecto a la ecuación de esa hipérbola? ¿Qué datos leemos de esa ecuación? Primero que el denominador 4 vendría a ser la A, porque sería lo positivo. Bien. Bueno, el Esto sí, 9, bien, o sea que, dale, anotamos eso. ¿A cuánto vale entonces? 2, A vale 2 y B 3. 3. Y A está asociado al eje Y, Claro. mientras que B está asociado... Acá me faltó, perdón, no copié, esto tiene que estar igualado a 1, ¿no? Si no, no es nada eso. Igualado a 1. Bien, ¿qué más? C lo podríamos buscar con la ecuación también. La que, Eh, ¿A qué C, hablas de dónde están ubicados los focos? La constante C. claro, la constante C. Bien. Lo vamos a hacer con eso. Acuérdense que en el caso de la hipérbola había relaciones distintas entre A, B y C para las elipses y para las hipérbolas. En la hipérbola, la constante C es la más grande de las tres. Entonces, la relación que tenemos entre A, B y C en la hipérbola, digo bien, ¿no? Sí. Es que C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Despejamos de acá C. C cuadrado me quedaría 4 más 9, que es 13. O sea que C es la raíz cuadrada de 13. Bien. ¿Qué más? El centro es menos 1, 3. Perfecto. Me digo perfecto que te diste cuenta cómo cambiarle el signo a las cosas y aparte ordenarlas, ¿no? Tengo que mirar el segundo término para ver cómo se corre la componente X del centro. Si dice X más 1, la componente X del centro está en menos 1, y como dice Y menos 3, la componente Y del centro está en 3. Bien. Bueno, con todos estos datos que me estuvieron diciendo, podemos graficar la cónica ya. La graficamos y después comentamos algunas cosas más. A ver, centro en menos 1, 3. Vamos a hacerlo por acá. Es posible que me quede corto. Menos 1, 3. Esperen que quiero ver si decimos alcanzar. Sí, está bien. Vamos. Bien. Usamos los parámetros A y B para corrernos del centro. ¿Sí? Dijimos que el parámetro A, ¿sí? Que se va a marcar los vértices de la hipérbola, vale 2 y lo miramos en el eje de la Y. O sea, nos tenemos que correr paralelo al eje de la Y. Esta longitud A, hacia arriba y hacia abajo, nos corremos 2 unidades. Digamos, hasta el 5 y hasta el 1. Acá está el centro. Y acá van a estar los vértices entonces. Después, los valores y el valor B, como está asociado a la X, está dividiendo al X cuadrado. Lo tomo paralelo al eje X, me corro 3 unidades, B vale 3. 3 unidades a la izquierda y a la derecha. 1, 2, 3. Vamos a llegar hasta el 2 del eje X. 1, 2, 3. Vamos a llegar hasta el menos 4 del eje X. Lo que hacíamos en el caso de la hipérbola es
con esos 4 extremos que marcamos, construimos un rectángulo. Ahí está. Que pase por esos 4 puntos que marcamos. Y en las diagonales de ese rectángulo vamos a tener las asíntotas de nuestra hipérbola. Así que vamos a tener, vamos por acá. Acá tengo una diagonal. Y acá tengo otra diagonal. Como el término positivo es el que tiene al i cuadrado, esta hipérbola está orientada en forma vertical. Es decir, del vértice que marcamos, me tengo que ir para allá. Para allá. Para acá. Y para acá. Y esa sería la gráfica de nuestra hipérbola. Bueno, bien. Hasta ahí creo que más o menos lo podemos manejar. Ahora, ¿qué puedo decir? A ver, cosas que puedo decir de esta hipérbola. La excentricidad. En el caso de la hipérbola, la excentricidad me iba a dar mayor que 1, menor que 1, igual a 1. ¿Cómo era? Mayor. Mayor que 1. Perfecto. Julieta pregunta, ¿para qué sirven saber las directrices? No, las directrices, está bien tu pregunta. En realidad, las directrices, la definición formal de toda cónica es que siempre cualquier punto que vos agarres en la cónica verifica que la distancia de ese punto a cualquiera de los focos, por ejemplo el foco 1, sobre la distancia de ese punto a la directriz que está asociada con ese foco, es siempre constante y es lo que te da la excentricidad. En sí, aparece en esta definición. El tema es que después uno desarrolla esta definición y llega a la ecuación algebraica que es la que trabajamos nosotros. Cuando trabajamos con esta ecuación algebraica, la directriz, a mi gusto, te digo, no, por ahí alguien le encuentra una razón más profunda, pero a mi gusto, la directriz deja de tener sentido, significado. Pero es como que la directriz aparece en el origen de la hipérbola. La hipérbola se define originalmente a partir de sus focos y sus directrices. Además que, repito, después uno elabora esta idea y llega a una ecuación que ya se independiza de esa directriz. Pero no está mal que sepamos dónde están las directrices porque todo se originó a partir de ahí. ¿Bien? Ahora vamos con las directrices, Julieta, ya que las mencionaste, las vamos a marcar. A ver, la excentricidad es verdad, es mayor a 1 y se calcula como el cociente de las constantes C sobre A. C nos había dado raíz de 13 y A nos había dado 2. No sé si alguno tiene una calculadora a mano y me dice cuánto es aproximadamente esto. Debería dar mayor que 1. 1,80. Bueno, 1,8. Bien. Excentricidad. Bueno, directrices, ya que las mencionaron. Ojo que acá, como la hipérbola está trasladada, se corrió del 0, 0, las directrices y las asíntotas también van a sufrir esa traslación, ¿sí? Ese corrimiento. Originalmente, la ecuación de las directrices, a ver, las rectas directrices ahora, acuérdense, son rectas que no van a cortar a la hipérbola, o sea que van a ser paralelas al eje X. Si son paralelas al eje X, van a ser rectas de la forma I igual a una constante. ¿Sí? I igual a una constante. Esa constante, ¿cuánto valía? Era, puede ser positiva o negativa, A cuadrado sobre C. ¿Está bien? Así me quedan las ecuaciones de las directrices si estuviésemos centrados en el 0, 0. Ahora, como tuve un corrimiento, yo tengo que ver cómo se corrió la variable i. La variable i se corrió hasta el 3. Entonces acá me va a quedar esto más 3. Esas constantes le tengo que sumar 3 para correrlas hasta donde estaban. ¿Está bien? Entonces, en este caso, terminamos de completar. Al cuadrado me va a dar 4, o sea, puede ser positivo o negativo. ¿Sí?
Mejor los voy a separar porque me van a dar resultados distintos. Voy primero con la que tiene signo positivo. A al cuadrado me va a dar 4 sobre la raíz de 13 más 3. ¿Ven? Bueno, nuevamente, ¿me dirían aproximadamente cuánto vale esto? 4,11. 4,11 aproximadamente. 4,11. Si miramos el gráfico, 4,11 estaría por acá. El vértice lo teníamos a altura 5. O sea que más o menos, vamos a hacerlo no sé, con color azul, más o menos una de las directrices pasaría por acá, a la altura 4,11. La otra tiene como ecuación, tomo ahora el signo negativo, menos a cuadrado sobre 6, o sea, menos 4 sobre la raíz de 13 más 3. Y eso aproximadamente nos debería dar 1,89, ¿puede ser? Sí. Las aproximo para poder graficarlas, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, el valor exacto era el que tiene las raíces, pero las aproximo para graficarlas. Ahí tengo las directrices. Rectas directrices. Bueno, y ahora, asíntotas. ¿Cómo armamos las asíntotas de esta hipérbola? También van a estar trasladadas. A ver, si estuviésemos en el origen, en el 0, 0, las asíntotas tienen ecuación I igual pendiente por X. ¿Sí? La pendiente, cuando la hipérbola está orientada en forma vertical, la pendiente podía ser positiva o negativa porque tengo dos opciones, A sobre B. Si la hipérbola está orientada al revés, es B sobre A. Esto si estuviésemos centrados en el origen. Esto tengo, perdón, caché. Esto me queda cuando el centro de la hipérbola es el 0, 0. Entonces, como yo corrí el centro, yo lo corrí, no, está corrido el centro, está trasladado al punto, dijimos, menos 1, 3. Esta asíntota también las dos asíntotas se tienen que correr para pasar por este centro. ¿Sí? Entonces, si quieren les comento cómo pienso yo, cómo suelo hacer yo esto. De la misma manera en que modifico el centro de una hipérbola, de una cónica cualquiera, puedo modificar por dónde quiero que pase esta recta. Es decir, en lugar de poner I, le voy a poner I menos 3, porque tengo coordenada 3 en el centro. I menos 3 va a ser igual a positivo o negativo, el cociente A sobre B, ya que estamos, lo escribimos, A era 2 y B era 3, ¿no? Sí, A es 2 y B es 3. 2 tercios. Y la X también la corro, como el centro está en X igual a menos 1, acá me va a quedar X menos menos 1, o sea, X más 1. Y ahí corrí las dos asíntotas. Si quieren los desarrollamos. Una sería I menos 3 igual, agarro el positivo, 2 tercios de X más 1, que la pueden dejar así o si no la desarrollan. Nos va a quedar que Y es igual a ver, si distribuyo el 2 tercios me queda 2 tercios de X. Acá me quedaría 2 tercios por 1, que es 2 tercios, y le tengo que sumar 3. Despejo el menos 3 de acá. Acá me queda 2 tercios más 3. 3 son 9, 11 tercios. Esta es la ecuación de una de las asíntotas. La otra asíntota va a tener pendiente negativa. Y menos 3 igual a menos 2 tercios por X más 1. De vuelta, la puedo dejar así o la puedo desarrollar. Me va a quedar menos 2 tercios de X. Y acá me va a quedar menos 2 tercios más 3. O sea que 9 tercios, 7 tercios. Y ahí tengo las ecuaciones de las dos asíntotas. ¿Está bien? ¿Estamos bien, chicos y chicas?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Perfecto. Yo voy a plantear un ejercicio más de hipérbolas. Vamos a verlo. En donde hay que armar la ecuación de una hipérbola a partir de determinados datos. En este caso tenemos hallar la ecuación de la hipérbola con eje transversal de longitud 6 y focos menos 2, 0, 6, 0. Bien, lo primero que les debería preguntar, ¿se acuerdan qué era el eje transversal? También lo llamábamos eje real. ¿No? Lo que Es el pasa, que atraviesa a la cónica, digamos. claro, pero ¿cómo la atraviesa? O sea, de qué manera? Voy a ver, bueno, lo puedo ver acá. El eje transversal es el segmento que va de vértice a vértice. ¿Sí? Entre vértice y vértice. En el caso anterior sería el que va desde el 1 menos 1 al 5 menos 1. En ejercicios anteriores, por ejemplo acá, el eje transversal iría del menos 1 al 1. Es el que va de vértice a vértice. Ese eje transversal tiene longitud 6. Y tenemos focos en menos 2, 0 y en 6, 0. Bueno, yo voy a empezar a armar, como siempre, el gráfico, pero ustedes mientras vayan pensando qué cosas podemos decir con respecto a... ¿Que A es 3? Bien, eso lo sacás por el dato de que el eje transversal tiene longitud 6. Justamente, si el eje transversal une los vértices, la longitud de ese eje es 2 veces A. Perfecto. O sea, que el eje transversal tenga longitud 6, quiere decir que 2 por A es 6. O sea que A es igual a 3. Bien. ¿Qué más? Yo voy a marcar los puntos. Menos 2, 0. Y 6, 0. 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los focos, me están diciendo, ¿no? La hipérbola tiene estos dos focos, el menos 1, 0 y el 6, 0. ¿Qué distancia tengo entre los focos? Hola, Tati. Buenas. ¿Qué tal, chicos? Buen día. No te Recién vi termino entrando. con la clase de Juan. Sí, sí, sí. C sería 4, profe. Claro, Claro. perfecto. La distancia entre los focos es 8, así que C es 4, y el A es un poquito más corto, es 3. O sea, 2 veces C me da 8, digamos, porque foco a foco es 2 veces C, con lo cual C es 4. Bien, ¿y qué más? Nos está faltando un dato importante, que lo podemos leer de todo esto. ¿Quién estaría siendo de 0? Eso nos está faltando. ¿Podemos decir cuál va a ser el centro de la hipérbola? 4, 0. ¿Por qué No, 4, 0? El 4, 0, si yo lo grafico, está acá. Dos, 0. Claro. O sea, no sé qué te llevó a decir 4. No, Podría... porque pensé en la distancia que había y me confundí, pero sí, 2, Está 0. bien. Es decir, el centro tiene que ser el punto medio entre los dos focos. También me dan los dos focos, ¿sí? El centro tiene que estar justo a la mitad. ¿Sí? Entonces, entre menos 2 y 6, la mitad está en el 2. Bueno, yo asumo que todos podemos calcular el punto medio entre un segmento, pero recuerden, si no, es calcular el promedio. Yo tengo entre menos 2 y 6, quiero ver cuál está en la mitad, entonces lo que hago es sumar esos dos valores, al menos 2 le sumo 6 y divido por 2. La suma sobre 2, calculo el promedio. Esto me da 4 medios, que es 2. Pues acá tengo el centro de mi cónica. El centro de la cónica va a ser el par ordenado 2, 0. Bien. ¿Podemos armar la ecuación de la hipérbola? Porque la propuesta es esa, ¿no? Hallar la ecuación de la hipérbola. ¿Cuál va a ser los de los dos términos, el que tiene x al cuadrado y el que tiene y al cuadrado? ¿Cuál va a ser el positivo y cuál va a ser el negativo?
El positivo tiene que ser el de X, ¿o no? El de X, ¿por qué? Y porque tiene inclinación horizontal. Tal cual, si los focos están acá, bueno, no marcamos, habíamos encontrado el valor de A, ¿no? Habíamos dicho que A valía 3. Acá voy a poder ubicar los vértices de mi hipérbola. Si A es igual a 3, yo del centro me tengo que correr 3 unidades en la dirección de los focos, ¿sí? Centro, focos y vértices están alineados en la hipérbola. Así que me tengo que correr 3 lugares, 4, 5, 2, 3, 4, 5, llego hasta el 5. Acá tengo un vértice. Y para la izquierda, 1, 2, 3, en el -1, acá tengo otro vértice. ¿Sí? Entonces los vértices están delineados en el eje X. La hipérbola tiene que ir en la dirección horizontal. Con lo cual, está bien lo que dijo su compañera. La ecuación tiene que ser x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado. Este es el término positivo. Y el que queda restando es i menos k al cuadrado, digamos, sobre b al cuadrado igual a 1. Lo que yo acá llamé h y k son las coordenadas del centro de la hipérbola. A cuadrado y b cuadrado son los coeficientes que arman la ecuación. Bueno, ¿tengo todos los datos para armar esta ecuación o me falta alguno? Te faltaría calcular B. Falta calcular b. Pero conocemos los valores de a y de c. Entonces, con la relación que ya mencionamos antes, que en el caso de la hipérbola era que c al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, lo calculamos. C dijimos que valía 4. Entonces c al cuadrado es 16. A dijimos que valía 3, a al cuadrado es 9. O sea que b al cuadrado me queda igual a 7. Bueno, b es raíz de 7. Lo voy a escribir, después puedo despejarlo. Igualmente, cuando yo armo la ecuación de la hipérbola, el factor que pongo es b al cuadrado. O sea que me voy a poner el 7 como factor. Bueno, ahí sí estamos. La ecuación de nuestra cónica es x menos el centro, dijimos, ya me quedo fuera de la imagen, estaba en el par ordenado 2, 0. Entonces acá me va a quedar x menos 2 al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 9. Menos. Acá tendríamos que poner i menos la coordenada del centro. Pero la coordenada i del centro es 0. Y me queda i menos 0. Directamente pongo i. I al cuadrado sobre b al cuadrado, que es 7. Y todo esto es igual a 1. Y ahí tengo la ecuación de esa hipérbola. La hipérbola que tiene ese eje transversal que me dijeron y los focos ubicados en esos lugares. ¿Está? No nos pidieron graficar, pero ya que estamos lo voy a graficar, porque si no quedaría un medio vacío el gráfico. Raíz de 7 es 2, algo, no sé 2, cuánto, pero es 2, algo. 2,64. Bueno, 2,64. Entonces, del centro me debería correr una longitud 2,64 hacia arriba y hacia abajo, en la dirección del eje Y. Acá estoy 1, 2, 2,64 andará por ahí. 1, 2, 2,64 andará por ahí. Trazo el rectángulo. Y ese rectángulo es el que quedaría dentro de los brazos de la hipérbola. Más cortito, Pablo, de la izquierda. Oh, Hasta el gracias, vértice. me fui hasta el foco. Ahí lo corrijo. Me fui hasta el foco y tenía que ir hasta el vértice. Este. Bueno, por acá pasan las asíntotas. Como siempre me pasa, voy a tener que estar. El gráfico me va a quedar tachando todo lo que escribí. Y tengo. No, me quedó. Ahí está. Ya tengo estas Y ramas. fíjese que otra vez los brazos del gráfico, los brazos de la hipérbola en este caso, encierran al foco. Exacto. Y esa sería la gráfica de la hipérbola.
Bueno. A ¿Qué ver. otra info podrían llegar a dar sobre esta hipérbola? Faltarían las rectas y faltaría la excentricidad. Ujú. Esos son cuentitas simplemente con los coeficientes A y C. Exacto. Como hicimos en el ejercicio de recién. Acuérdense que si tienen que armar las rectas, ya sean las directrices o las asíntotas, tienen el mismo corrimiento que tiene el centro de la hipérbola, lo tienen esas rectas, las directrices y las asíntotas. Bueno, a ver, vamos a avanzar ahora al último tema de esta parte, que es la reducción a la forma canónica. Como les comentábamos al comienzo, cuando recién estaban entrando, esperen que quiero ver si no quedó nadie en la puerta. Como les comentábamos al comienzo, este tema que viene ahora es bastante cuentoso, tiene muchas cuentas que hay que hacerlas con cuidado. Así que tomémoslo con calma, ordenémoslo, pero o sea, todo lo que hicimos hasta el momento de ecuaciones de circunferencias, parábolas, elipses e hipérbolas, ahora vamos a ver que además de que pueden estar trasladados, de que ese centro puede estar trasladado, como pasó en los últimos ejemplos que hicimos recién, también pueden sufrir una rotación, ¿sí? Como por ejemplo el gráfico que tienen acá abajo. Yo puedo tener la hipérbola que está en línea punteadas en color celeste, a la cual si le aplico una rotación, pasaría a ser ahora la que está en color aparentemente rojo o rosa, algunos es rosa. Entonces vamos a ver que cuando a mí me dan la ecuación de una cónica, yo tengo que poder determinar, además de determinar si lo que tengo es una parábola, una elipse, una hipérbola, una circunferencia, además de eso tengo que poder identificar si esa cónica está rotada y en el caso de que esté rotada, cuál es el ángulo de rotación que sufrió, con qué ángulo se rotó. Y con lo cual, lo primero que presentamos acá es cuál sería la ecuación general de una cónica, que creo que no la mencionamos. Cualquier ecuación de este estilo que tiene un coeficiente a por x al cuadrado, más un coeficiente b por xy, más c por y cuadrado, más d por x, más e por y, más f, cualquier ecuación de este estilo representa una cónica, cualquiera de las que estudiamos. En los casos de los que estudiamos hasta el momento, en ningún caso aparecía el segundo término, b por xy, en donde podemos llamar, tenemos un término mixto, mezcla las variables x e y. Fíjense que si ustedes eliminan ese término, supónganse que lo tachan, ¿no? Que no está, que esto vale 0. Lo que les queda ahí es una ecuación de las cónicas como lo que estamos trabajando. ¿Qué habría que hacer en estos casos? Juntar las x con las x para completar cuadrados, juntar las y con las y para completar cuadrados, y ahí me quedaría o una elipse o una hipérbola. Y si encima alguno de los términos cuadráticos, este a fuese igual a 0 o este c fuese igual a 0, o sea, si una variable no está elevada al cuadrado, lo que tengo es una parábola. Entonces, una ecuación de este estilo, en las cuales no aparece un término mixto, son las que hemos estado trabajando hasta ahora. Lo que vamos a ver ahora entonces es que... Si tienen el mismo signo, la x cuadrado y la y cuadrado, si los coeficientes tienen el mismo signo, sería elipse, y si tienen signo distinto, sería hipérbola. Exacto. ¿Sí? Eso me indica que está sumando o restando los términos cuadráticos. Entonces, lo que vamos a ver es que en los casos en los cuales sí aparezca un término mixto, eso va a representar que la cónica que se está definiendo con esta ecuación está presentando una rotación que tendré que ver cuál es, tendré que poder graficarlo. Volvemos al origen. Bien, entonces, les comento primero cuál va a ser la idea de lo cual vamos a llegar con todas las cuentas que vamos a hacer ahora. Si mi cónica presenta una rotación como la que tenemos graficada acá, entonces yo voy a tener que poder encontrar dos nuevos ejes. Es decir, acá tenemos los clásicos ejes X e Y. ¿Sí? Acá está el eje X, el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. En la cónica rotada, yo voy a tener que poder identificar un nuevo eje. Voy a tratar de graficarlo por acá. Es una cosa más o menos así. No me pasa por el centro. Bueno. Un nuevo eje X y un nuevo eje Y. Yo voy a tener que poder identificar dos nuevos ejes en donde podríamos llamarlo, por ejemplo, a este eje X tilde, X prima,
y a este segundo eje Y'. Para pasar de los ejes X e Y a los ejes X' y', se aplicó una rotación de un ángulo que tendré que buscar, que sería este ángulo que está acá, que vamos a llamarlo θ. Existe alguna rotación θ que pasó estos ejes X e Y a los nuevos ejes X' y'. Entonces, cualquier punto de esta cónica, yo le puedo encontrar coordenadas en estos nuevos ejes. Es decir, una coordenada X' y' en estos nuevos ejes. Entonces, si yo me quedo con las coordenadas en los ejes X' y', ahora sí, esta elipse que está dibujada en color rojo va a tener una ecuación de las que yo conozco. Es decir, pensando en coordenadas X' y', esa elipse queda definida como X' al cuadrado sobre A al cuadrado más Y' al cuadrado sobre B al cuadrado igualado a 1. Voy a poder identificar esta ecuación trabajando con mis nuevos ejes X' y'. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo encuentro cuál es el ángulo de rotación, ¿sí? Y entonces voy a poder identificar dónde están mis nuevos ejes, cuál es la ecuación que representa a mi cónica en estos nuevos ejes, y ahí voy a identificar si esta ecuación corresponde, por ejemplo, como en este caso, a una elipse, o si corresponde a una hipérbola, a una parábola. ¿Ah? Bueno, empezamos. Entonces, tenemos que mirar esto. Vamos a mirar que hay una rotación. Acá tengo el mismo gráfico que hice recién. Tengo el eje X. ¿Cómo distinguís si es circunferencia o elipse, Agustina? Si en la ecuación de la circunferencia, recordamos cuál era la más simple de todas, creo, ¿no? Sería, suponete que en las coordenadas X' y' tenés una circunferencia, es X' al cuadrado más Y' al cuadrado igualado a un radio elevado al cuadrado. ¿Sí? Si vos mirás la ecuación que yo tengo acá con la elipse y los coeficientes A y B son iguales, si A al cuadrado coincide con B al cuadrado, podrías resolver esta suma, con lo cual tendrías como denominador común A al cuadrado, lo pasás multiplicando y te queda esto de acá. ¿Sí? Dicho de otra forma, te queda una circunferencia si A al cuadrado y B al cuadrado son iguales. ¿Está bien? Bien, porque aparte acordate que gráficamente, no, por nada, acordate que gráficamente A representaba la longitud del semieje mayor y B representaba la longitud del semieje menor. Si A y B son iguales, tenés la misma longitud para los dos ejes, con lo cual esta elipse en realidad está redondeada, es una circunferencia. ¿Ah? Por ejemplo, podrías pensarlo también, mandar el r cuadrado dividiendo abajo de los dos. También. A y B serían iguales. X cuadrado sobre r cuadrado más y cuadrado sobre r cuadrado igual 1. Exacto. Bueno, entonces, a ver, la idea es, tengo el eje X, el eje Y, y voy a tratar de decir dónde está ubicado mi nuevo eje X' y mi nuevo eje Y'. Es decir, tengo que encontrar cuál es el ángulo θ, este ángulo θ que da esa rotación para pasar de XY a X' y'. Una vez que lo tenga, fíjense que puedo hacer lo siguiente. Cada punto del plano que yo agarre, que yo acá lo llamé XY, a un punto del plano lo llamé P, y tiene coordenadas XY, cada punto del plano lo puedo representar o bien con sus coordenadas en los ejes XY, que serán los antiguos viejos ejes XY, o bien según sus coordenadas en los nuevos ejes X' y'. Quiero decir, si a este punto P lo reflejo sobre el eje X, me da este X, lo reflejo sobre el eje Y y me da esta Y. Estas serían las coordenadas cartesianas del punto P en los ejes XY. En cambio, si a este punto lo proyecto paralelo a los nuevos ejes X' y', acá tendríamos X' y acá tendríamos Y'. Este mismo punto tendría coordenadas X', Y' en mis nuevos ejes. Con lo cual, además de este ángulo θ que yo voy a averiguar, existe otro ángulo más alfa, que es el que me da el punto P con respecto a mi nuevo eje X'. ¿Sí? O sea, el ángulo θ es el ángulo de rotación de los ejes. Este ángulo alfa es el ángulo que se forma entre la parte positiva del eje X' y el mismo punto P.
Es decir, que si yo quiero ver qué ángulo se forma entre el eje X y el segmento que me define P, o sea, todo este ángulo, el ángulo que yo lo grafiqué en verde, tendría longitud alfa más tita. ¿Ah? O sea, que en realidad entran en juego dos ángulos. Tita, que es el de rotación, y alfa, que es el que me determina dónde está cada punto P en función de mis nuevos ejes X'. Bueno, mirando qué relación hay entre estos dos ángulos, vamos a poder encontrar una relación entre las coordenadas XY y mis nuevas coordenadas X' y prima. Antes de meterme con esto, acá les puse un pequeño recuadro recordando algunas cosas de trigonometría. Recordamos, cada vez que yo tengo un punto, un par ordenado XY, que me determina un ángulo alfa, el coseno de alfa y el seno de alfa, yo lo puedo conseguir como el cociente de estas cosas. A ver, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es lo que me marca X y la hipotenusa es la longitud del segmento, acá lo llamé OP, es el segmento que va desde el origen hasta P, cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, X, despejo de acá X me queda igualado al coseno de alfa multiplicado por la longitud del segmento OP. Así se relaciona la componente X con el ángulo alfa. Si en lugar de tomar el coseno, tomamos el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es el que me determina la variable y. La hipotenusa sigue siendo la longitud del segmento OP. Si el seno de i es i sobre la longitud del segmento OP, despejado me queda que i es la longitud del segmento OP multiplicado por el seno de alfa. Entonces, relaciones entre X, Y y el ángulo alfa que me forma el segmento OP con respecto al eje, a la parte positiva del eje X. Un pequeño repaso de trigonometría que tengo acá. Entonces, estas cuentas que voy a hacer ahora, simplemente para justificar, porque yo vi que en los apuntes que ustedes tienen en el campus, no están estos desarrollos. Así que brevemente los voy a desarrollar para que no crean que es todo un arte de magia que surgen las cosas. Hay un porqué se dan ciertas igualdades y ciertas relaciones. Entonces, a ver, si miro este gráfico que tenemos acá a la izquierda y tengo presente estas relaciones que vi recién, ¿cómo escribiríamos X e Y pensando en estas relaciones? Sería la coordenada X, sería la longitud del segmento OP por el coseno de alfa, pero ojo que acá alfa sería el ángulo que va desde la parte positiva del eje X hasta el punto. O sea, sería todo tita más alfa en el gráfico de la izquierda. Todo este ángulo es el que me lleva al punto P. Si miro el eje X, no el eje X', el eje X. Todo este ángulo. O sea que me queda la longitud del segmento P por el coseno de alfa más tita. ¿Sí? Lo mismo con Y. Y sería la longitud del segmento P por el seno de alfa más tita. O sea, este punto de R2, que tiene coordenadas X, Y, las coordenadas X, Y tienen esta relación con el ángulo alfa más tita. Coseno y seno de alfa más tita. En cambio, si miro las coordenadas X' y prima, si me olvido de los ejes X, y me quedo con mis nuevos ejes X' y prima, el único ángulo que se forma es alfa. ¿Sí? Miro solamente este triángulo. Este y este. Entonces, esta coordenada X' se transforma en la longitud del segmento P por el coseno de alfa, punto, porque acá entra en juego solamente alfa. E Y' es la longitud del segmento OP por el seno de alfa. ¿Sí? En las coordenadas X', Y' desaparece el ángulo tita. Entonces, si yo desarrollo esta expresión, fíjense a lo que llego. ¿A qué me refiero con desarrollar? Hay una propiedad trigonométrica que me dice cómo puedo calcular el coseno de una suma. No sé si la recuerdan, pero el coseno de una suma de ángulos coincide con esta cuenta que yo les puse acá abajo. El coseno de alfa más tita es lo mismo que hacer coseno de alfa por coseno de tita menos seno de alfa por seno de tita. Igualdad trigonométrica. El coseno de alfa más tita es igual a todo esto. Otra igualdad me dice cómo escribir el seno de alfa más tita. El seno de una suma es lo mismo que hacer seno de alfa por coseno de tita más coseno de alfa por seno de tita. Igualdades trigonométricas que existen
y que las estoy usando ahora. Entonces, estoy desarrollando lo que vale en xy en función de alfa y de tita y me queda toda esta expresión. El siguiente paso que puse acá a la derecha, distribuí la longitud de la norma del vector OP en estos términos. ¿Sí? Longitud de P por el coseno de alfa coseno de tita menos la longitud de P por el seno de alfa seno de tita. Y lo mismo puse acá abajo. Distribuí esta longitud en cada uno de estos términos. Y ahora, la norma es la norma de un vector. ¿Sí? No la voy a calcular, solamente sé que existe. ¿Sí? No me hace falta calcularla. Pero es como le calculaba la norma de un vector. La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ah, Julieta? Bien. Y ahora, si se fijan, en esto último que me quedó escrito acá, fíjense qué factores aparecen. Yo los voy a remarcar ahora. Si yo junto la norma del vector OP por el coseno de alfa, esto es x'. Es lo que yo aclaré arriba que era x'. Acá tengo x'. Aquí me queda x' multiplicado por el coseno de alfa. Y al lado, la norma de OP por el seno de alfa, esto es y'. O sea que me queda y' por el seno de alfa. Y algo parecido pasa en el renglón de abajo. La norma de AP por el seno de alfa, esto es y'. Y la norma de OP por el coseno de alfa, esto es x'. Entonces, si junto todo lo que dicen estas dos líneas, me queda que la variable x coincide con hacer x' por el coseno de tita menos y' por el seno de tita. Y la variable y coincide con hacer y' por el coseno de tita más x' por el seno de tita. Me quedan estas relaciones entre las variables viejas xy y mis nuevas variables x', y'. Eso es lo que les escribí acá abajo. X es igual a esta combinación entre x' y', e y es igual a esta combinación entre x', y'. Copié estas dos líneas de arriba, acá abajo, sin todo lo que estaban en medio. Entonces, repito, lo que encuentro con todo este cálculo es una relación que existen entre los valores que toman las variables viejas x e y los valores que toman las variables nuevas x', y', que tienen que ver justamente con cómo es el ángulo tita de rotación. Esta misma escritura, esta misma relación que acabamos de deducir acá, la podríamos escribir en forma matricial así. Fíjense que la primera línea, x' coseno de tita menos y' seno de tita, corresponde a multiplicar la primera fila de esta matriz, coseno de tita menos seno de tita, por x', y'. Y la segunda línea, x' seno más y' coseno, coincide con multiplicar esta segunda fila por x', y'. Entonces, la relación que existen entre las variables viejas xy y las variables nuevas x', y', las puedo escribir en forma matricial multiplicando por esta matriz. Que si se fijan y hacen un poco de memoria, esta no es ni más ni menos que la matriz de rotación de ángulo tita. ¿Se acuerdan que mencionamos cuando trabajamos con transformaciones lineales, que es una transformación lineal, me aplica una rotación de ángulo tita? La matriz de esa rotación es esta, la que tiene columnas coseno, seno, menos seno, coseno. Es la matriz de rotación, la que tengo acá. ¿Ah? Entonces acá establezco la relación que hay entre las viejas variables xy, en las cuales me dan a mí la ecuación, y mis nuevas variables x', y', que es con la que yo voy a escribir la ecuación ya con los ejes rotados. Y ahí tengo el ángulo tita. ¿Estamos bien hasta acá? Silencio. Son demasiados. ¿Lo siguieron más o menos? Es un lío de cuentas, Es un lío de horrible. cuentas, pero cuando vamos a la situación real parece mucho más simple. Sí, sí. No Obviamente, mucho, pero se simplifica un poco. todo esto que estoy haciendo, obviamente no va a tener que usted reproducirlo cuando tenga que hacer un ejercicio. Yo estoy simplemente justificando, con lo que me tengo que quedar es con el resultado final. Yo tengo variables x, y, que son las variables en las que a mí me van a dar la ecuación de la cónica, y nuevas variables x', x'. Mi objetivo es, a ver, voy a ir a las páginas anteriores. Cuando a mí me dan una ecuación de este estilo, a por x cuadrado más bxy, etcétera, todo esto, yo voy a poder reescribir esta ecuación en función de mis nuevas variables x'. Voy a hacer un cambio de variables.
voy a pasar de variables xy a variables x' y'. Cuando yo haga ese cambio de variables, me va a quedar una ecuación como la que tenemos acá recuadrada en color rojo. En ese cambio de variables, la esperanza es que acá me quede la ecuación de una cónica que yo pueda reconocer. Que pueda reconocer si es una elipse, si es una hipérbola, si es una parábola o lo que sea. Tengo variables viejas que son xy, voy a aplicar un cambio de variables a variables nuevas x' y'. La relación que hay entre las variables xy y las variables x' y' es la que terminamos llegando acá. Esta es la relación entre las dos variables. Con lo que yo me tengo que quedar para poder hacer los ejercicios que me van a dar es con esto. Esto es lo que a mí me interesa, rescatar de todo el cuenterío que hicimos. ¿Estamos? Igualmente me gustaría que más o menos la idea las hayan seguido. Apliqué trigonometría, básicamente. Bueno. Bien. Si esto les pareció en muchas cuentas, agárrense porque lo que viene ahora es terrible. A ver. Voy a hacer lo que dijimos recién. Tengo la ecuación general de una cónica en variables xy y quiero hacer un cambio de variables con variables x' y'. A ver, ¿cuál es el problema que tengo hasta ahora? El ángulo θ no lo conozco. ¿Sí? Yo estoy asumiendo que hay un ángulo de rotación que se llama θ, pero todavía no sé cómo encontrar ese ángulo θ. Y no sé cómo hacer para encontrar ese ángulo θ. Entonces, las cuentas que voy a hacer ahora, que les voy a mostrar, yo ya me tomé el trabajo de escribirlas para no perder tiempo acá escribiéndolas, las cuentas que voy a mostrar, en el apunte que ustedes tienen colgado en el campus no aparecen estas cuentas, pero quiero que por lo menos las vean escritas para que sepan que lo que se deduce al final tiene un porqué. Se pueden hacer las cuentas que me justifiquen eso que se deduce y que es lo que ustedes van a terminar usando. Todas estas cuentas que voy a mostrar ahora, digo lo mismo que hice hace un rato, no las van a tener ustedes que reproducir cada vez que hagan un ejercicio. Estas cuentas las hacemos ahora en forma general y después las utilizan el resultado al cual llegamos. Entonces, a ver, la idea es, tengo la ecuación general de la cónica con variables x, y. Voy a hacer un cambio de variables. Quiero pasar de variables xy a variables x' y'. Y acá volví a copiar la relación que escribimos en la página anterior. X era igual a esta combinación entre x' y es igual a esta combinación entre x' y'. ¿Sí? El problema, recuerdo, es que todavía el ángulo θ no lo conozco. Sé que existe un ángulo θ, pero no sé cuál es. Entonces, todo lo que ustedes tienen escrito acá en los renglones de abajo es lo que les queda si reemplazan. Si en lugar de poner x ponen x' coseno de θ menos y' seno de θ, les queda todo esto elevado al cuadrado. Entonces, todo este primer paréntesis que multiplica al parámetro a es el resultado de haber elevado al cuadrado x' coseno de θ menos y' seno de θ. ¿Sí? Es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Después, el parámetro b multiplica a x por y. Todo el paréntesis que tienen ustedes acá escrito es el resultado de haber multiplicado x por y. O sea, toda esa x multiplican esta x por esta y, distribuyen todo lo que hay que distribuir, les queda armado esta expresión. ¿Sí? Que es lo que multiplica el término b. Tuve que seguir en el renglón de abajo porque me quedé sin espacio. C por i al cuadrado, todo el paréntesis este que multiplica c, es el resultado de haber elevado esto al cuadrado. Cuadrado del primero, más el doble producto primero del segundo, más el segundo al cuadrado. D por x, este era fácil, D por x, esto es x. E por i, acá está i, más f igualado a 0. Entonces, esta es la misma ecuación que tenemos arriba, solo que ahora la tengo en coordenadas x' y'. ¿Ah? Lo que hice después fue acomodarla. ¿A qué me refiero con acomodarla? Todos los términos que aparecen acá, identifiqué en cuáles aparecía x' al cuadrado y lo saqué de factor común. Por ejemplo, acá aparece x' al cuadrado multiplicado por a y por el coseno al cuadrado. Entonces acá me quedó a por el coseno al cuadrado. Acá aparece x' al cuadrado multiplicado por b, coseno y seno. Entonces acá aparece b, coseno y seno. Y por último, x' al cuadrado aparece acá multiplicando a c seno al cuadrado. Entonces, todos los términos donde aparecía x' al cuadrado lo saqué de factor común y me quedó multiplicado por todo esto. Lo mismo hice con y' al cuadrado, donde aparecía y' al cuadrado, lo saqué de factor común y me quedó multiplicado por todo esto. Lo mismo hice con los términos en los que aparecía el producto mixto, x' por y', que aparece, ¿eh? Aparece por acá, x' por y', aparece por acá, en varios lados aparece x' por y'. Lo saqué de factor común y me quedó multiplicado por todo esto. Y después los términos lineales. X' e y'
aparece multiplicado por todo esto. Más f igualado a 0. La misma ecuación acomodada. Y acá es donde me detengo. Yo acá hice un cambio de variables y llegué a esta escritura de la ecuación genérica en variables x' y prima. Mi esperanza es que en esta nueva ecuación que yo esté armando acá, que ya no aparezca un término mixto, que ya no aparezca el producto de x' por y'. Porque si aparecía un producto de x' por y', quiere decir que yo en todo esto tengo una rotación más todavía. Entonces lo que voy a hacer de todo este cuenterío que hice, voy a agarrar todo el factor que está multiplicando a x' por y' y propongo que todo esto valga 0. Si yo propongo que todo esto valga 0, me va a quedar la ecuación de una cónica con x al cuadrado, y al cuadrado, x e y. ¿Sí? No me va a aparecer más el factor mixto. Entonces, impongo que todo este factor valga 0 para que desaparezca el término mixto y me quede la ecuación de una cónica que yo puedo armar bien y que puedo identificar. Entonces, la cuenta que viene a continuación es: ¿qué le tengo que pedir al ángulo θ que todavía no conozco para que toda esta cuenta me dé 0? Quiero que todo esto desaparezca. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá escrito? Yo propongo que todo esto valga 0. Este es el factor que multiplicaba al producto mixto x' por y'. De esta condición que estoy planteando, voy a deducir cuál es el ángulo θ que me genera la rotación de la cónica. El ángulo θ lo deduzco de proponer que todo esto valga 0. ¿Sí? Acomodo un poco de vuelta. Fíjense que en el primer término aparece menos 2a coseno seno y en el último término me aparece 2 coseno seno. Entonces, de estos dos términos, del primero y del tercero, saqué factor común menos 2 coseno seno. Entonces, del primer término saqué menos 2 coseno seno, me quedó a. Del último saqué menos 2 coseno seno, me quedó menos c. Entonces me queda todo esto multiplicado por a menos c. Y el término al medio lo dejé como estaba. Después, el término este que está restando lo puse sumando a la derecha. ¿Sí? Me queda b por coseno cuadrado menos seno cuadrado. Tiene que ser igual a 2 coseno seno por a menos c. Bueno, y acá otras igualdades trigonométricas que aparecen. Si yo tengo coseno cuadrado menos seno cuadrado, la resta de los cuadrados es igual al coseno de 2θ. Coseno de 2θ es igual a la resta de estos cuadrados. Es una nueva identidad trigonométrica que voy a usar en este caso. Y del lado derecho, el producto 2 coseno de θ, seno de θ, este producto es igual al seno de 2θ. Es otra más de las identidades trigonométricas que utilizo acá. Entonces tengo el ángulo θ que estoy buscando tiene que verificar esta ecuación. B por el coseno de 2θ tiene que coincidir con a menos c por el seno de 2θ. Lo repito, de acá voy a despejar θ. Y ahora, para terminar de despejar θ, lo que quiero hacer es a este factor a menos c lo voy a pasar dividiendo. Ahora, si yo paso dividiendo el factor a menos c, tengo que tener cuidado que esto no sea igual a 0. Entonces, acá aparecen dos posibilidades de las cuales me tengo que pasar. ¿Qué pasa si a menos c es igual a 0? ¿Y qué pasa si a menos c es distinto de 0? Voy con la primera. ¿Qué pasa si a menos c es igual a 0? Primero, aclaración. Que a menos c sea igual a 0 quiere decir que a y c son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a es igual a c? Si a es igual a c, toda esta cuenta me va a dar 0. ¿Sí? Porque si a menos c vale 0, toda esta cuenta vale 0. Con lo cual, la cuenta de la izquierda también me tiene que dar 0. Es decir, el coseno de 2θ tiene que ser igual a 0. Entonces, si a y c son iguales, el coseno de 2θ tiene que ser igual a 0. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tiene que ser θ para que el coseno de 2θ valga 0? Bueno, el coseno se anula cuando yo acá adentro pongo pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 me va a 0. Entonces, esto pasa cuando 2θ es igual a pi sobre 2. Despejo θ de acá y me queda que θ tiene que ser igual a pi sobre 4. Acá tengo una primera relación. En toda la ecuación de la cónica que vimos, si la constante A coincide con la constante C, entonces el ángulo de rotación que yo estaba buscando tiene que ser pi sobre 4. ¿Estamos bien? Es decir, yo agarro, voy a ir un poco para atrás, permiso. A mí me daban la ecuación de una cónica así.
esta es la ecuación de la cónica. Entonces lo primero que puedo mirar es, miro el parámetro a, que es el que multiplica el x al cuadrado, miro el parámetro c, que es el que multiplica y al cuadrado. Si estos dos parámetros son iguales, si a y c son iguales, quiere decir que tengo una rotación de ángulo pi sobre 4. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si a menos c no es igual a 0? Es la segunda condición. ¿Qué pasa si a menos c no es igual a 0? Es decir, lo claro acá, si a es distinto de c. ¿Qué pasa si a es distinto de c? Si a es distinto de c, ahora sí, este factor a menos c lo puedo pasar dividiendo. Y el coseno de 2θ lo paso dividiendo para la derecha. Entonces, del lado izquierdo me va a quedar b dividido a menos c, y del lado derecho me va a quedar el seno de 2θ dividido el coseno de 2θ. Seno sobre coseno es la tangente. Es decir, que me queda que este cociente b sobre a menos c coincide con la tangente de 2θ. Con lo cual, si en la ecuación de la cónica que estoy trabajando los parámetros a y c son distintos, el ángulo θ, que es el ángulo de rotación, tiene que ser el ángulo que verifique esta cuenta. La tangente de 2θ tiene que ser igual a b sobre a menos c. Les puedo despejar θ de acá aplicando arco tangente. 2θ es el arco tangente de todo esto, donde pueden usar la calculadora para llevarse si quieren, pero sale de acá. Entonces, ¿con qué me tengo que quedar yo de todo el cuenterío que mostramos? A mí me dan la ecuación general de la cónica, que la voy a escribir una vez más acá. Es a por x cuadrado, b por xy, c por y cuadrado, d por x, e por y, más f igual a 0. A mí me dan esta ecuación y quieren que identifique qué tipo de cónica es y si está rotada y o si está trasladada. ¿Sí? Entonces, primero que nada, si no tengo un término mixto, si este producto xy no está, no hay problema. Completo cuadrados. Junto x cuadrado con x, junto y cuadrado con y, completo cuadrados y encuentro la ecuación de la cónica, como hicimos hasta la clase anterior. Si el término mixto no está. O sea, si b vale 0. Ahora, si el término mixto sí está, si este término sí está, quiere decir que mi cónica tiene aplicada una rotación. Entonces, para saber qué rotación tiene la cónica, yo tengo que encontrar cuál es el ángulo θ que genera esa rotación. ¿Y cómo lo encuentro? Miro cuál es el parámetro a que multiplica la x al cuadrado y cuál es el parámetro c que multiplica y al cuadrado. Exacto, Julieta. Si no aparece el término mixto, es que no tenés rotación. Son cónicas como las que estudiamos hasta la clase pasada. Pero si aparece el término mixto, entonces quiere decir que sí hay una rotación. Y para identificar cuál es el ángulo de esa rotación, miro estos coeficientes. A, que multiplica y al cuadrado, y C, que multiplica y al cuadrado. Si estos coeficientes A y C son iguales, la rotación fue un ángulo pi sobre 4. Pero si A y C son distintos, el ángulo de rotación lo tengo que despejar de esta igualdad. De saber que la tangente de 2θ es igual a b sobre a menos c. Y ahí despejaré θ. ¿Estamos? Bueno, lo que voy a hacer ahora es un par de ejemplos aplicando esto. ¿Sí? Les voy a presentar las ecuaciones de algunas cónicas y vamos a ver cómo encontraríamos el ángulo θ en esas ecuaciones y cómo identificar si lo que tengo es una elipse, una hipérbola o una parábola o lo que sea. Avanzo. Bueno, ejercicio entonces. Hallar la ecuación reducida. La ecuación reducida hace referencia a la ecuación, si acá la tengo en variables x, y, a la ecuación que me queda cuando yo aplique un cambio de variables acá y lo pase a variables x' y prima. Quiero encontrar la ecuación con variables x' y prima. Quiero hacer el cambio de variables. Y acá tengo la ecuación de una cónica que tiene un término mixto. Bueno, en este caso, ¿me pueden decir cuánto vale θ o si hay que hacer alguna cuenta para calcularlo? Pi sobre 4. Pi sobre 4, porque ahí sí son iguales. Bien. Miro el factor que multiplica el x al cuadrado y el que multiplica el cuadrado. Los dos valen 5. ¿Sí? En este caso, A, estoy con rojo, A es igual a 5 y C también es igual a 5. ¿Sí? Recuerden, más que llamarlos A y C, es el factor que multiplica el x al cuadrado y el que multiplica y al cuadrado. Entonces, automáticamente se hace cuál es el ángulo de rotación. El ángulo de rotación es pi sobre 4.
Entonces, esto quiere decir, primero voy a hacer un pequeño gráfico, pero igual voy a hacer varias cuentas ahora para encontrar la cónica. Quiere decir que en realidad, acá tengo el eje X y el eje Y. Mis nuevos ejes X' e Y' van a ser los ejes que me quedan cuando yo aplico una reducción pi sobre 4. Si tomo un ángulo de pi sobre 4, caigo justo en la diagonal del primer cuadrante y del tercer cuadrante. ¿Sí? O sea, acá vamos a tener, por acá, esto, y por acá. ¿Bien? O sea, acá tomé el ángulo pi sobre 4. Entonces, este va a ser mi X' y este va a ser, perdón, y este va a ser mi Y'. La cónica que estamos buscando, que estamos mirando, tiene esa rotación. Nos falta saber si es una elipse, si es una hipérbola, si es una parábola, bueno, circunferencia no, si hubiese rotado no pasaba nada, pero nos falta ver eso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para identificarla? Tengo que aplicar el cambio de variable. Entonces ahí tengo que recurrir a esta expresión. Recuerden siempre que la relación entre las variables x, y mis nuevas variables x', y' están dadas por la matriz de rotación. Coseno de tita, seno de tita en esta columna, menos seno de tita, coseno de tita en la segunda columna, esto multiplicado por x' y prima. Esta es siempre la relación entre las variables viejas y las variables nuevas. El ángulo de tita ahora lo conozco, es pi sobre 4. Entonces, con este ángulo de rotación, esta matriz, ¿cómo me quedó? En pi sobre 4, el coseno y el seno valen lo mismo. Ambos valen raíz de 2 sobre 2. El coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. También el seno. Con lo cual acá me queda menos seno, menos raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Por x' y prima. Es decir, me queda esto. X es, multiplico, a ver. El resultado de X es multiplicar la primer fila por la columna X' y prima. ¿Qué me queda? Raíz de 2 sobre 2 por X' menos raíz de 2 sobre 2 por Y'. Y es, multiplico la segunda fila, raíz de 2 sobre 2 por X' más raíz de 2 sobre 2 por Y'. Este es el cambio de variables que tengo que introducir. Les voy a volver a copiar la ecuación porque ya me queda muy lejos. Bueno, esta es mi ecuación. Tengo que reemplazar X e Y por lo que valen en función de X' y prima. Lo voy escribiendo acá abajo. Me queda 5 multiplicado por, acá tengo que elevar X al cuadrado. Si elevo X al cuadrado es calcular el cuadrado de este binomio. Lo calculo directamente. El cuadrado de este binomio es el cuadrado del primer término. O sea que tengo que elevar raíz de 2 sobre 2, lo tengo que elevar al cuadrado. Si elevo al cuadrado raíz de 2 sobre 2, me queda 2 cuartos. Y me queda raíz de 2 al cuadrado, que es 2. 2 al cuadrado, que es 4. 2 cuartos, que obviamente lo voy a simplificar. Esto es un medio. Entonces, elevé raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, me dio un medio. También elevo X' al cuadrado. X'. Menos, porque acá tengo un menos, el doble producto. Ah, me faltó el cuadrado, gracias. X' al cuadrado. Acá en el medio, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el doble producto el primero por el segundo. Esa cuentita la voy a hacer acá aparte, y después la completo ahí. Tengo que multiplicar por 2, raíz de 2 sobre 2, por X', raíz de 2 sobre 2, por Y'. Este es el resultado en lo que tengo que poner acá. Entonces, ¿cuánto me da esto? Me queda 2 por, si multiplico raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2, es la cuenta que hice acá cuando le voy al cuadrado raíz de 2 sobre 2 y me dio un medio. O sea que el producto de estas dos constantes me da un medio. Y después tengo X' por Y'.
simplifico el 2 con el 2 y me queda solamente x' por y'. Entonces, el doble producto del primero por el segundo me queda restando y me da, después de todas las cuentas, veo que me da x' por y'. Acá pongo x' por y'. Más, y ahora tengo que poner el cuadrado del segundo. Tengo que elevar el cuadrado del segundo término. Elevo al cuadrado raíz de 2 sobre 2, ya lo hice, me dio un medio, y' al cuadrado. Entonces, acá hice 5x cuadrado. Hice 5 por x al cuadrado. Más 8 por, y acá tengo que multiplicar x por y. Es decir, tengo que multiplicar todo lo que vale x por todo lo que vale y. Esa cuenta, aunque parece fea, si la pensamos bien, no es tan fea. La hago de vuelta acá a un costadito. X es raíz de 2 sobre 2, x' menos raíz de 2 sobre 2 y'. Esto es x. Lo tengo que multiplicar por y, que es raíz de 2 sobre 2 x' más raíz de 2 sobre 2 y'. Acá estoy haciendo x por y. Si se fijan bien, lo que me quedó escrito acá es una diferencia de cuadrados. Y es a menos b por a más b. Diferencia de cuadrados, con lo cual el resultado de todo este producto es justamente la diferencia de los cuadrados. Si yo multiplico estos dos factores, me queda como resultado la diferencia de los cuadrados. Es decir, el primer factor elevado al cuadrado, raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que es un medio, nuevamente, multiplicado por x' al cuadrado. Menos el segundo factor también elevado al cuadrado. Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que es un medio, por y' al cuadrado. Entonces, cuando hago acá x por y, estoy haciendo una diferencia de cuadrados cuyo resultado me da todo esto. O sea que el 8 me queda multiplicado por un medio de x' al cuadrado menos un medio de y' al cuadrado. Ahí dice 8x por y. Sigo, tengo que seguir abajo porque me quedé sin espacio. Tienen que separarnos acá. Estas son cuentas auxiliares. Sigo acá abajo. 5 por y al cuadrado. Elevo y al cuadrado ahora, hago el cuadrado de este binomio. El cuadrado del primero es un medio por x' al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo es la misma cuenta que hicimos acá, es la que hicimos antes. Solo que acá va a estar sumando. Antes la pusimos restando porque teníamos el doble producto de estos dos. Acá tengo un signo menos. Ahora tengo un signo más. Me queda sumando lo mismo que hicimos antes, x' por y'. Más el cuadrado del segundo, que es un medio por y' al cuadrado. Ahí resolví 5 por y al cuadrado. Y me falta restarle 36. Menos 36. Todo esto está igualado a 0. Pues cambié las variables x y a variables x' y'. Lo que tiene que pasar ahora es que cuando yo acomode todo esto, porque lo voy a acomodar obviamente, me quedó muy desordenado, cuando lo acomode, tengo que poder identificar en esa ecuación la ecuación de una cónica. Y tengo que poder determinar cuál es. A ver, empezamos a acomodar. La cuenta que acomodo es esta. Bueno, lo hacemos paso a paso. Distribuyo el 5. 5 medios de x' al cuadrado menos 5 x' y' más 5 medios de y' al cuadrado. Distribuyo el 8 ahora. Cuando distribuyo el 8 se simplifica con el 1 medio de cada término. Entonces me queda 4 x' al cuadrado menos 4 y' al cuadrado. Distribuyo ahora el 5 de acá abajo. Me queda más 5 medios de x' al cuadrado más 5 x' y' más 5 medios de y' al cuadrado, y todo esto después menos 36 igualado a 0. Bueno, ahora sigo acomodando. Y miren la genialidad de lo que aparece en esta cuenta. Nuestro objetivo, que era eliminar el término donde aparecían x por y, miren qué pasó.
El término mixto aparece en este término y en este término. Se cancelan. Menos 5x' más 5x' se cancelan. Esto tiene que pasar. Justamente yo apliqué el cambio de variables conociendo el ángulo de rotación con el objetivo de que al hacer el cambio de coordenadas me quede una ecuación de una cónica sin el término mixto. Si después de hacer todo este cuenterío, de haber encontrado el ángulo θ, de haber reemplazado, de haber acomodado, no se va el término mixto, lamento decirles que en alguna cuenta se equivocaron. O calcularon mal el ángulo, o reemplazaron mal, o hicieron mal alguna distributiva, pero el término mixto se tiene que ir en este punto, tiene que desaparecer. Por suerte, a mí se me fue. Bueno, veamos. ¿Cuántas x' al cuadrado quedaron? Vamos a ver, empezar por eso. Acá tengo 5 medios de x' al cuadrado, 4x' al cuadrado, y acá tengo de vuelta 5 medios de x' al cuadrado. Si sumo 5 medios más 5 medios son 10 medios, que son 5. Más 4 me quedan 9x' al cuadrado. Al cuadrado. ¿Cuántos y' al cuadrado tengo? Acá tengo y' al cuadrado menos 4y' al cuadrado más 5 medios de y' al cuadrado. Tengo 5 medios más 5 medios son de vuelta 10 medios, que es 5, pero ahora le resto 4. O sea que me queda una y' al cuadrado. Bueno, menos 36 igualado a 0. Ya este menos 36 lo voy a pasar para la derecha y me va a quedar igualado a 36. Este símbolo igual no te importa. Es la ecuación que estoy viendo. Fíjense cómo se redujo la ecuación, ¿no? Bueno, identifican. ¿Quién podría decir qué ecuación es eso? Circunferencia. ¿Están de acuerdo con lo que dijo su Parecido. compañero? No es una circunferencia. Para que sea una circunferencia tendríamos que tener la suma de los cuadrados, x al cuadrado y al cuadrado igualado al real al cuadrado, pero no afectados por factores. Este 9 que aparece acá me está molestando para que sea una circunferencia. No tengo una circunferencia. ¿Qué tengo? Elipse. Elipse, lo decís preguntando. ¿El resto les parece lo mismo? ¿Tengo una elipse ahí? Si paso dividiendo el 36 y me queda uno a Exacto. la derecha. Perfecto. Para identificar la ecuación de la elipse tendríamos que tener una suma de cuadrados igualado a la constante 1. ¿Sí? Lo que sí estoy seguro, a ver, si quieren, pensemos de otra manera, descartemos algunas opciones. Parábola no es, porque para que sea una parábola, ¿qué tendría que pasar ahí? En la ecuación de una parábola. ¿Cómo es la parábola clásica que conocíamos de análisis? Y igual, Un solo término al cuadrado. Bueno, bien. Claro. Y igual x cuadrado era lo que conocíamos de análisis. Acá tiene que pasar algo parecido. Estamos hablando de la misma parábola. Claro. Una que esté al cuadrado y la otra no. Tiene que aparecer una variable al cuadrado y la otra que tiene que quedar lineal. ¿Sí? O sea, si me hubiese quedado algo así, 9x' al cuadrado más y' más 36, esto sería una parábola, porque tengo la variable x elevado al cuadrado, pero la variable y no. Entonces acá leo una parábola. Bueno, no pasa eso. Están los dos elevados al cuadrado. Por lo cual, podría ser una circunferencia, como dijeron al principio, pero tendríamos que tener el mismo coeficiente en x y en y. Tendría que estar afectados por el mismo coeficiente, no pasa eso. Y después, si esto fuese una hipérbola, tendrá que estar restando. Tendría que haber una resta acá de los cuadrados. No tengo una resta, tengo una suma. Entonces lo que tengo es una elipse. Para terminar de ver bien cuál es la ecuación de elipse, hacemos lo que dijo su compañera. Este 36 lo paso dividiendo. Divido cada término por 36. Y me queda igualado a 1.
Voy a simplificar el 9 con el 36. Por 4, ¿no? 4. Y ahí tengo la ecuación de una elipse. Entonces, esta cónica que me dieron al comienzo de todo es una elipse. Rotada con un ángulo de pi sobre 4. Y ahora pensemos en el gráfico de esta cónica. ¿Va a ser una elipse orientada en forma horizontal o vertical? Vertical. Vertical porque el factor mayor está dividiendo al i al cuadrado. O sea, si tuviésemos que identificar en esta elipse cuánto vale a y cuánto vale b, en el caso de la elipse, a siempre es más grande que b. En las hipérbolas no. En la elipse siempre a lo asocio con el más grande. Entonces, asocio el 36 con a al cuadrado. Acá tengo a al cuadrado, a es igual a 6. Y está asociado al eje y'. Y b lo asocio con el 4, con el cual b es 2. ¿Sí? Entonces tengo una elipse con este semieje mayor y este semieje menor. El semieje mayor vale 6 y está en la variable y'. Y el semieje menor vale 2 y está en la variable x'. ¿Sí? Entonces, voy a graficarlo. Aquí lo tenemos acá arriba, los ejes que yo había hecho, ¿no? Acá. Recuerdan que dijimos, como rotamos pi sobre 4, este es mi nuevo ángulo de x', mi nuevo eje, perdón, x', y este es mi nuevo eje y'. Estoy centrado en el 0, 0, no tengo una traslación, no me quedo trasladado. Entonces acá tendríamos que marcar 6, bueno, 3, 4, 5, 6 de y', 1, 2, 3, 4, 5, menos 6 en y', 2 en x' y menos 2 en x'. La elipse que nos presentaron, a ver si me sale más o menos decente, una cosa así. Por acá. Y por allá. Esta es la elipse que corresponde a esa ecuación. ¿Está bien? ¿Lo pudieron seguir el ejercicio? Recuerden, primero identifican cuál es el ángulo de rotación. ¿Cuál es el ángulo θ? Una vez que identifican cuál es el ángulo θ, arman la matriz de rotación y establecen la relación entre las variables x e y las variables nuevas x' y'. ¿Sí? Que es lo que hicimos acá. Y nos quedó escrito así, relación entre xy y x' y'. Una vez que establecen eso, agarran la ecuación de la cónica, se arremangan y sustituyen todas las x por lo que vale en función de x y todas las y por lo que vale en función de y. Con mucho cuidado hacen estas cuentas. En el desarrollo de estas cuentas tiene que desaparecer el término mixto, tiene que desaparecer el término x' por y', y en la ecuación que les queda, ahí sí van a tener que poder identificar qué tipo de cónica es la que tienen. ¿Estamos? Planteo uno más. A ver qué pasa. Vamos con esta. Esta es más largo. Hacemos algunas cuentas por y otras se las dejo a ustedes, pero hagamos algunas cuentas. En este caso, los parámetros A y C no son iguales, ¿no? ¿Cuánto vale A? 4 y C menos 6. Y ojo, A es 4, está bien. Menos 6 raíz de 3, perdón. No, tampoco. Porque acá está escrito en un orden distinto como estaba escrito antes.
Siempre A es el parámetro que multiplica el x cuadrado y C es el que multiplica al y cuadrado. -2 entonces. Menos perdón. 2. ¿Está bien? ¡Bien! Le puse atención a eso porque era bastante claro que algunos iban a caer en ese error. Porque estaba acostumbrado a mirar primer término o tercer término. Pero me los pueden dar en otro orden. Lo que tienen que saber es que A multiplica al x al cuadrado, C multiplica al y al cuadrado. Y B es el factor que multiplica el término mixto. ¿Sí? En ese orden. A al x al cuadrado, B al término mixto y C al y al cuadrado. Bueno, son distintos. Estos son distintos. En un final, por ejemplo, lo que les pueden pedir, a lo mejor más que hacer todas las cuentas, es darles esta ecuación y preguntarles cuál es el ángulo de rotación, sin Exacto. decirles encuentren la ecuación. Acá ya descartamos que sea pi sobre 4 el ángulo de rotación, ¿sí? Porque pi sobre 4 lo tengo cuando A y C son iguales, ¿sí? Entonces, cuando A y C eran distintos, el ángulo de rotación lo calculábamos de esta ecuación. La tangente de 2θ, que es el ángulo que estoy buscando, θ, tiene que coincidir con el cociente B sobre C menos A, ¿era? O A menos C. Yo no digo A menos C. ¿Ah? Bueno, ¿cómo nos queda en nuestro ejercicio esto? A ver, la tangente de θ no, la tangente de 2θ. B dijimos que, no lo escribí, pero B es el factor que multiplica el término mixto. Menos 6 raíz de 3, esto es B. Menos 6 raíz de 3 sobre, y A menos C, si A es igual a 4 y C es igual a menos 2, A menos C me da A más 2 que 6. O sea que me queda menos raíz de 3. Simplifico el 6 con el 6, ¿no? Menos raíz de 3. Estoy buscando un ángulo θ que verifica esto, que la tangente de 2θ es menos raíz de 3. Bueno, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es menos raíz de 3? Ojo que el ángulo lo estoy llamando 2θ por ahora, ¿eh? Después voy a pasar el 2 dividiendo. Lo que despejo de acá es 2θ. Si le aplicamos el arcotangente a esto da pi sobre 3 o pi sobre 6. Pi sobre 3 a mí me dio. Va, el tita, o sea, pi sobre Sí, 6. pero negativo, ¿no? No, me dio el tita positivo. Pi sobre 3. El Ah, sol. está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, pero, a ver. Pero la tangente está dando negativa, así que Sí, es sí. en un No, cuarto no. cuadrante. ¿Le pusiste un menos al menos raíz de 3? Sí, por eso, no sé. Capaz me calculo mal, ahora me fijo. Va a dar menos pi sobre 3. Porque seno y coseno tienen, si la tangente es negativa, quiere decir que seno y coseno tienen signos distintos. Por lo cual me tiene que dar un ángulo o bien del segundo cuadrante o bien del cuarto cuadrante. Y cuando yo calculo el arcotangente, consigo valores de primero y cuarto cuadrante. Les va a dar menos pi sobre 3. Si ponen bien los números, les va a dar menos pi sobre 3. Con lo cual, despejan de acá θ y les queda que θ es menos pi sobre 6. El ángulo de rotación es negativo, es menos pi sobre 6. ¿Bien? Eso quiere decir entonces que ahora los ejes X' y', bueno, más o menos, acá el ángulo ya lo vamos a hacer aproximado. Podría ser una cosa así. Acá me quedó. Acá está X y acá está X'.
menos pi sobre 6, es el sentido horario. Acá está ahí. Y acá estaría y pi. Estos van a ser mis nuevos ejes. Y la rotación es esta. Bueno, entonces, ¿qué relación tenemos entre las variables? Acá la matriz que tendríamos que armar es coseno de menos pi sobre 6, seno de menos pi sobre 6, acá menos el seno de menos pi sobre 6, coseno de menos pi sobre 6 por x' y prima. Bueno, ¿cuántos daban seno y coseno acá? En pi sobre 6 el coseno es positivo, ¿sí? Y me da, si vamos a hacer normal, raíz de 3 sobre 2. En menos pi sobre 6 el seno es negativo y me da menos 1/2. Entonces en la segunda columna tendríamos menos el seno, o sea, menos menos 1/2, esto es positivo, 1/2. Y acá tendremos el mismo coseno, raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Por x' y prima. Entonces, la relación entre las variables es esta. X es raíz de 3 sobre 2 por x' más y' sobre 2. Y es menos x' sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 y'. Y ahí establecí la relación entre las variables viejas y las variables nuevas. Con lo cual, voy a mi ecuación, la voy a copiar. Bueno. Y reemplazamos todas las x e y por x' y prima. Ahora que nos queda. Empiezo. 4 por, y acá tengo que elevar x al cuadrado. O sea que desarrollo el cuadrado de todo esto. Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado me da 9 cuartos. 9 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos, gracias. 3 cuartos de x' al cuadrado. Más el doble producto, con lo cual hago raíz de 3 sobre 2 por 1/2, me da raíz de 3 sobre 4, multiplicado por 2, raíz de 3 sobre 2. X' y prima. Más el cuadrado del segundo, y prima al cuadrado sobre 4. Menos 2 por y prima, elevo y al cuadrado. No, y cuadrado, elevo y al cuadrado. Me queda x' al cuadrado sobre 4, menos, porque tengo un menos acá, doble producto, esto me va a dar raíz de 3 sobre 2, de vuelta, x' y prima, más el cuadrado del segundo, que me da 3 cuartos de y prima al cuadrado. Bien. Esto es menos 2y al cuadrado. Menos 6, y ahora tengo, no, menos 6 raíz de 3, y tengo que multiplicar x por y. Cuando multiplico x por y también tengo una diferencia de cuadrados acá. El tema es que tengo... Ah, no, no tengo diferencia de cuadrados. No, hay que hacer la mano. Pensé que era una diferencia de cuadrados. La hago acá abajo, después la borro. A ver. Raíz de 3 sobre 2. X' más y' sobre 2. Acá tengo x. Y es menos x' sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 y prima. Distribuyo el primer término. Raíz de 3 sobre 2 por menos x' sobre 2 me queda menos raíz de 3 sobre 4 por x' al cuadrado. Por el segundo término me queda raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2, sumando 3 cuartos x' y prima. Y ahora distribuyo y prima sobre 2. Por el primero me queda restando x' y prima sobre 4. Después me queda sumando raíz de 3 sobre 4 y prima al cuadrado.
¿Qué puedo unificar? Puedo unificar estos dos términos del medio. A 3 cuartos de x' y' le resto un cuarto de x' y', me quedan 2 cuartos de x' y', o sea, un medio de x' y', ¿me quedo ahí? Bueno, todo esto es lo que está multiplicado por menos 6 raíz de 3. Menos raíz de 3 sobre 4, x' al cuadrado, más x' y' sobre 2, más raíz de 3 sobre 4, y' al cuadrado. ¿Sí? Esto es... El cuadrado está dentro, es de la y. Gracias. Al cuadrado. Después, más x. Sigo acá abajo. Lo dejo quieto por las dudas, tengamos algún error y tengamos que repasarlo. Más x es raíz de 3 sobre 2, x' más y' sobre 2, menos y, o sea, menos x' sobre 2, más raíz de 3 sobre 2 y', más 1 igualado a 0. ¿Sí? Más x menos y más 1 igualado a 0. Bueno, todo esto habría que acomodarlo. A ver, antes de meternos a acomodar, veamos si efectivamente se cancelan los términos mixtos. ¿No se cancelan los términos mixtos? No te puedo creer. Ah, sí, perdón. Acá tengo 4 por este término mixto. O sea que acá como término mixto me queda esto multiplicado por 4. Simplifico el 4 con el 2, me queda 2 raíz de 3 x' y'. Acá distribuyo el menos 2 por esto. ¿Sí? Con lo cual me va a quedar sumando raíz de 3. Acá. Simplifico el 2 con el 2, ¿no? Me va a quedar raíz de 3 x' y'. Y acá, si distribuyo menos 6 raíz de 3 con todo esto, en el término mixto, simplifico el menos 6 con el 2, me queda menos 3 raíz de 3 x' y'. Entonces me quedó 2 raíz de 3 más raíz de 3 son 3 raíz de 3. 3 veces raíz de 3. Y le resto 3 veces raíz de 3. Con lo cual, efectivamente, y gracias a Dios, todos los términos mixtos se cancelan. Y eso ya me hace entender que entonces esas cuentas las hice bien. Le van todos los términos mixtos. Bueno, ¿qué va a estar quedando acá? Ahora sí. Vamos con x' al cuadrado, a ver con qué me queda x' al cuadrado. X' al cuadrado lo tengo acá. 3 cuartos multiplicado por 4. 3. Vuelvo a tener x' al cuadrado acá. Menos 2 por 4, o sea, menos 1 medio. ¿Dónde más tengo x' al cuadrado? Acá tengo x' al cuadrado. ¿Sí? En donde me queda sumando, porque distribuyo el menos 6 raíz de 3 con esto, me queda sumando. Y acá, raíz de 3 por raíz de 3 me va a dar 3. Simplifico el 6 con el 4, me va a dar 3. 3 por 3, 9. 9. Y en ningún lugar más aparece x' al cuadrado. 9 medios. Ah, gracias, me comí el 2 de ahí. Sí, gracias, 9 medios. Repaso. Raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. Simplifico el 6 con el 4, me queda un 3 arriba, pero un 2 abajo. Con lo cual me quedan 9 medios. Bien. Después, con y al cuadrado. ¿Qué me queda con y' al cuadrado? Con y' al cuadrado me queda este primer término, y' al cuadrado sobre 4, multiplicado por 4, esto me da 1. Vuelvo a tener y' al cuadrado acá, que está multiplicado por menos 2, o sea que me queda restando 2 por 3 cuartos, que son 3 medios. Y vuelve a aparecer y' al cuadrado acá, que está multiplicado por menos 6 raíz de 3. O sea que de vuelta me queda restando, y me queda 3 por, raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. Simplifico el 6 con el 4, por lo cual me vuelven a quedar 9 medios.
¿Sí? Pero lo estoy repasando. Me queda restando 9 menos. Bien. Después, los términos lineales. El mixto desapareció. X'. X', acá no tengo. Acá, no, recién al final tengo los lineales, ¿no? Acá y acá. X' me queda raíz de 3 sobre 2 más 1 medio. Y para Y' me queda 1 medio menos raíz de 3 sobre 2. Más 1 igual a 12. ¿Ok? O sea que me quedó X' al cuadrado. Y todo esto me da 9 medios menos 1 medio son 8 medios. ¿Sí? Más 3. 8 medios son 4. Más 3, 7. Pongo así. 7 X' al cuadrado. Después, acá me queda menos 9 medios, menos 3 medios, 12 medios, menos 12 medios, que es menos 6 más 1, 5. Restando, ¿no? ¿Bien? Y acá lo tengo que dejar escrito así. A lo sumo saco denominador común y me queda X' por 1 más raíz de 3 sobre 2 más Y' por 1 menos raíz de 3 sobre 2 más 1 igual a 12. Y llego a esta ecuación. Esta que está aquí. Bueno, acá, perdón, acá parece que dice x1, tendrá que decir x'. Acá arriba. 7x' al cuadrado, menos 5y' al cuadrado, más x' por eso, más y' por esto otro, más 1 igual a 0. Me quedó esa ecuación. El tema es que todavía... ¿Qué es? Todavía no podemos saber, hay que completar cuadrados. Hay que meter Podés cuadrados, saber igual. pero igual podés saber. Círculo Hipérbola. no es. No. Pero hipérbola puede ser porque hay un término al cuadrado en negativo. Claro, Es exacto. una hipérbola porque tenemos signos diferentes acompañando a los cuadrados. Bueno, como tengo 7x al cuadrado menos 5x al cuadrado, que haya una diferencia acá en el signo, es decir que esto es una hipérbola. O sea, ya puedo anticipar que esto va a ser una hipérbola. Es verdad que para terminar de entender bien qué hipérbola es, tengo que completar cuadrados. Un completar cuadrados feos, ¿no? Porque estos factores lineales son feos, pero bueno, hay que completar cuadrados para ver qué me termina quedando. Pero yo sé que es una hipérbola. O sea, dependiendo qué les pregunten a ustedes en un examen, entiendan hasta dónde tienen que llegar, ¿eh? Si la pregunta era cuál era el ángulo de rotación, mi ejercicio terminaba cuando yo encontraba tita. Punto. Si la pregunta es que identifique qué tipo de cónica es una hipérbola y paro acá. ¿Sí? Ahora, si me piden armar la fórmula reducida y escribir bien la fórmula, entonces tendré que continuar, completar cuadrados y escribir bien la fórmula. Identificar los valores A, B y C y posiblemente graficar. ¿Sí? Bueno, a ver. Voy a completar cuadrados. ¿Qué vamos a hacer? Voy con las X primero. A ver, tengo 7x' al cuadrado y este término acá. Recuerden que para completar cuadrados, el término cuadrático lo tengo que dejar afectado por un 1. O sea, saco factor común 7 entre estos dos términos. Lo voy a hacer en color rojo como un cálculo auxiliar. Me va a quedar 7 y acá me va a quedar x' al cuadrado. Y si saco, sumando me queda, ¿no? Más x'. Si saco factor común 7, lo que me va a quedar es esto dividido por 7. ¿Sí? Con lo cual me queda sobre 14. 1 más raíz de 3 sobre 14. Esos son los dos términos en X en donde tengo que completar cuadrados. Entonces, ¿cómo hacemos para completar cuadrados? Hemos hecho tantos ya que ahora los vamos a hacer un poco más rápido. A ver.
yo tengo que identificar al factor que multiplica la parte lineal como 2 por alfa, esto es 2 por alfa, porque esto sería el doble producto, el primero por el segundo. Estoy buscando cuál sería el alfa que me corresponde. Entonces, esto es 2 por alfa, 2 alfa es 1 más raíz de 3 sobre 14. Entonces, alfa es 1 más raíz de 3 sobre 28. Y entonces esto es x' al cuadrado más x' por 1 más raíz de 3 sobre 14. Y para completar cuadrados tendríamos que sumar alfa al cuadrado. ¿Sí? O sea, esto lo estoy escribiendo como x' más alfa elevado al cuadrado. Entonces tengo x' más el 2 veces x por alfa, que me da esto, más alfa al cuadrado. Entonces todo esto, toda esta cosa espantosa, la tengo que poner elevando al cuadrado, y así como la elevé al cuadrado, la resto también. Acuérdense que este 7 que saqué de factor común afecta a todo esto, incluyendo al último término. Pues todo esto se va a transformar en 7 por, y desde el x' al cuadrado hasta la suma de este cuadrado, todo esto es x' más alfa al cuadrado. O sea, x' más alfa, que es 1 más raíz de 3 sobre 28 al cuadrado. El tema es que le tengo que restar esto al cuadrado multiplicado por 7. También vas a ver cuánto es, ¿no? Es 1 más raíz de 3 al cuadrado, y abajo me queda 28 por cuánto, 28 por 4. ¿112? 112 me dio a mí también. Entonces, hay que hacer 28 elevado al cuadrado, pero simplificarlo con este 7. Ahí te pide a mí, nos dio. O sea, 4 por 7 por 4 por 7 sería el 28 al cuadrado. Claro, o sea que te queda 7 al cuadrado por 4. Okay. Perdón, 4 al cuadrado por 7. 112. Bueno, todo esto es lo que me queda cuando completo cuadrado con las x. Ahora, si completo cuadrado con las y, va a pasar algo parecido, lo ves en el color verde. En la y tengo menos 5 por y' más y' por esto. De vuelta tengo que dejar el y' solo, con lo cual saco factor común menos 5 en la y. Me queda menos 5 y acá me va a quedar y' al cuadrado menos, ¿sí? Porque si saqué factor común menos 5 y acá teníamos una suma, cambia el signo, me queda menos, todo esto dividido por 5. Acá me va a quedar 1 menos raíz de 3 sobre 10 por y'. Y completo cuadrados en la y, adentro el paréntesis. Acá, completo cuadrados. Y todo está afectado por un menos 5. Me va a quedar y' al cuadrado. Bueno, y acá lo que tendríamos entonces que identificar es a este factor que está multiplicando a la y, este sería 2 beta. ¿Sí? Es el doble producto 2 veces beta por y'. Estoy buscando el factor beta. Entonces, si 2 beta es igual a esto sobre 2, o sea, 1 menos raíz de 3 sobre 20. Esto es beta. Entonces, ¿qué me queda? Y' al cuadrado menos este producto, que es 2 por beta por y'. Lo que tengo que hacer es sumar beta al cuadrado. O sea que sumo 1 menos raíz de 3 sobre 20 al cuadrado, y también resto 1 menos raíz de 3 sobre 20 al cuadrado. Con lo cual esto termina valiendo menos 5 por, desde y' al cuadrado hasta el primer cuadrado, todo eso es y' menos beta, o sea, menos 1 menos raíz de 3 sobre 20, es beta, al cuadrado. Y ahora, este término que está restando, pero le distribuyo el menos 5, me queda sumando 5 por esto.
esto elevado al cuadrado es 1 menos raíz de 3 al cuadrado sobre, y acá me queda, si distribuyo por 5, me queda 20 por 4, 80. Correcto. 80. Bueno, juntemos todo esto y terminemos con esta ecuación. ¿Cómo termina quedando todo? A ver. Primero voy a poner lo que me quedó cuando completé cuadrado con las x. Completé cuadrado con las x y me quedó esto, lo que está acá en color rojo. Me quedó 7 x' más 1 más raíz de 3 sobre 28 al cuadrado menos esto. El numerador al cuadrado. Ah, sí, sí, sí. Después con la sí, todo incluyendo el signo, ¿eh? Menos 5 y' más esto, lo reemplazo por lo que está en verde. O sea que me queda menos 5 por y' menos 1 menos raíz de 3 sobre 20 al cuadrado más 1 menos raíz de 3 al cuadrado sobre 80. Y teníamos un término independiente que era más 1 igualado a 0. Espantoso, ¿no? Mucho más no lo voy a acomodar. Lo único que podría hacer sería dejar los términos cuadráticos del lado derecho y pasar todas las constantes para la izquierda. Al revés, los términos cuadráticos del lado izquierdo, que me quede 7 por esto. X' más 1 más raíz de 3 sobre 28 al cuadrado. Y el otro término cuadrático, menos 5 y' menos 1 menos raíz de 3 sobre 20 al cuadrado igualado a, y ahora, esta constante, esto es una constante que está restando la paso. Número. ¿Cómo? Igualado a número. A un número, sí. Al cuadrado sobre 112. Esta otra que está sumando pasa restando. Menos 1 menos raíz de 3 al cuadrado sobre 80. Menos 1. Bueno, por lo menos se puede leer el centro de acá. ¿Sí? No más que eso. El centro de esta hipérbola está dado por este coeficiente y este coeficiente, cambiado de signo. ¿Sí? 1 más raíz de 3 sobre 28 menos esto. Y 1 menos raíz de 3 sobre 20. Me niego a Y hacer. según cómo haya quedado el número del otro lado, que puede dar positivo o negativo, Claro. si era positivo, cuando lo mando de denominador, cuando lo mando dividiendo, me va a quedar la x cuadrado con el positivo y la y cuadrado con el negativo. Entonces sería una hipérbola de las que vienen con el eje transversal horizontal. Y si el número que quedaba del otro lado llegaba a ser negativo, cuando lo pasaba dividiendo para transformar lo del otro lado del igual, lo de la derecha, en un 1, ¿sí? Ese número horrible lo paso dividiendo, tengo un 1, pero si llegaba a ser negativo me cambiaba los dos signos, entonces hubiera sido una hipérbola que tenía el eje transversal vertical, entonces era como si fuera una parábola hacia arriba y una parábola hacia abajo, ¿no? Hipérbolas son en realidad. Una hipérbola que sería una sonrisa arriba y una carita triste abajo con el eje transversal en vertical. Y corridos del centro, y a su vez todo esto venía por haber hecho una rotación. Así que eso en realidad es lo que dibujaríamos sobre los ejes X' y', no sobre los ejes cartesianos normales. Exacto.
Bueno, Así que zafan ustedes que rinden así con choice, porque no les van a llegar a preguntar, llegar a la ecuación tan complicada, sino que seguramente la pregunta de un choice termina mucho antes. Por ejemplo, en saber si es un ángulo o identificar si era una elipse, un círculo, una parábola o algo. ¿Está bien? exacto, exacto. Bueno, este será el último tema. Lo que sí, vos miraste, Irati, lo que mandó Karina por WhatsApp. Sí, son unas cuentas Sí. impresionantes, que era, dados 5 puntos, encontrar la ecuación y daba una matriz de 5 por 4 con varios pasos de Sí. triangulación horrible. Comentarios sobre eso, no lo vamos a hacer entero, solamente comentamos para que sepan con qué se van a encontrar. Esta es la práctica que tienen ustedes. El último ejercicio antes de los integradores es, en cada caso, hallar la ecuación de la cónica que pasa por los puntos dados y caracterizarla. Y tienen dos ítems para eso, ítem A e ítem B. Entonces tienen que, en el ítem A, buscar la cónica que pasa por estos puntos de acá. 0,3, 3,0, 3,0. En total son 5 puntos. Y conocen 5 puntos por los que pasa la cónica, y con eso tienen que armar la ecuación de la cónica. ¿Tienen algo más aparte de armarla? Hallar la ecuación de la cónica, exactamente. Y necesitan ver algo parecido, solo que son 5 puntos distintos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema con esto? Ustedes no saben qué cónica es, de vuelta, no saben si es una circunferencia, parábola, elipse o hipérbola. Entonces, la única forma que tienen de trabajar con estos ejercicios es recurrir a la expresión general de la cónica. ¿Sí? Es decir, a ver, voy a ver si copio, no sé, copio la segunda, creo que es la que mandó Karina. Quieren encontrar la ecuación de la cónica que pasa por estos puntos de acá. Repito, ustedes no saben de qué cónica se trata, no saben qué tipo de cónica es, y ni tampoco saben si está rotada o no está rotada. Con lo cual, lo que tienen que hacer es recurrir a la ecuación general de la cónica. A por x al cuadrado, más b por xy, más c por y al cuadrado, d por x, e por y, más f igualado a 0. Y encontrar cuánto valen A, B, C, D, E y F, ¿sí? Para armar la ecuación. Una vez que la tengan armada, ahí sí, la identifican. Si les quedó término mixto, saben que tienen una rotación, con lo cual tienen que identificar la rotación, y si no, simplemente completando cuadrados lo llegan a hacer. ¿Sí? Ahora, fíjense que tienen para averiguar cuántas incógnitas tienen. Tienen A, B, C, D, E y F. Son, si no conté mal, 6 incógnitas. Hay 6 6 datos que incógnitas, tienen que correcto. averiguar. Y tienen solamente 5 puntos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes agarran el punto 1, 6 y en esta ecuación reemplazan todas las x por 1 y todas las y por 6. Y les queda una ecuación en donde las incógnitas son A, B, C, D, E y F. Le quedan 6 incógnitas. Una ecuación con 6 incógnitas. Hacen lo mismo con cada uno de estos puntos. Entonces les van a quedar 5 ecuaciones. ¿Sí? Les quedan 5 ecuaciones porque parten de 5 datos. 5 ecuaciones con 6 incógnitas. Es decir, que tienen mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, sugerencias para hacer ahí. Acá, lo pueden dejar así, o sea, lo pueden dejar así, no quiere decir dejar escrito esto y listo. Reemplazan los puntos, arman las 5 ecuaciones, pero saben, porque ya sabemos cosas de sistemas de ecuaciones, que si tengo mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones, voy a tener infinitas soluciones. Podría ser incompatible, pero no debería ser porque los datos que me dieron, yo entiendo que son datos en los cuales voy a llegar a una ecuación. No, además incompatible no te da nunca porque es un homogéneo. Ah, es Lo que te homogéneo. va a pasar, Tal cual. por ejemplo, es que todos los parámetros te queden múltiplos de una misma variable. Porque Exacto. en realidad, fíjate, si yo te digo x cuadrado más y cuadrado menos 4 igualado a 0, o te digo 5x cuadrado más 5y cuadrado menos 20 igual a 0,
Sigue siendo la misma circunferencia. Lo único que hice fue multiplicar toda la ecuación por un 5. ¿Está bien? Entonces, van a quedar las seis incógnitas, los 6 parámetros, las 6 letras que arman la ecuación, todas dependiendo de una misma letra. Exacto. Y va a quedar la misma letra en cada uno de estos términos. Igual si quieren, incluso una vez que lleguen ahí, esa letra la pueden sacar de factor común y después pasarla dividiendo y se cancela, ¿no? Porque les quedaría 0 sobre esa letra. Importante que sepan que les va a quedar en función de una de los parámetros. ¿Sí? Que como dice Tati, tener esta ecuación o tener la misma ecuación multiplicada por 5, como ecuación es la misma. Lo que me define es el mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, entiendan que les va a quedar en función de un parámetro. Y le va a quedar un sistema grande para resolver, pero bueno, hay que aplicar... Escribí, por ejemplo, la ecuación que le correspondería al punto 1,6, Pablo. Agarro el Así punto ven 1,6. de qué estamos hablando. Dale, Igual, mientras tanto, una cosa, ¿qué tal, Pablo? Perdón, no saludé cuando entré. Hola, Juan. A ver. Una cosa, pensando en su examen, igual quédense tranquilos y tranquilas porque como es choice, ustedes ante un ejercicio así le van a dar distintas posibilidades de cónica. Lo que yo haría en su lugar es fijarme de las opciones que le dieron, cuál de esas cónicas cumple que pasa por esos 5 puntos. A partir de eso ya está, con lo cual el ejercicio se simplifica muchísimo al estilo choice, digamos. Así que no se preocupen por eso, pero se lo comentamos porque está en la guía, digamos, para que tengan idea cómo se hace. La verdad que no es un ejercicio que a nosotros nos guste mucho también porque las cuentas, o sea, queda un sistema muy grande y es muy molesto. Exacto. Eso, lo que dice Juan es, si como opciones me dan, mira, decime si esta cónica, si estos puntos son la cónica que pasa por estos puntos es, por ejemplo, no sé, x cuadrado más 2xy menos 3y cuadrado más 4 igualado a 0. Por ahí no hace falta que yo resuelva todo el sistema. Agarro estos puntos, los reemplazo en esta ecuación y me fijo si la cumple. Ya con que alguno no la cumple, ya está. Esta ecuación no va a corresponder a la cónica que pasa por los 5 puntos que tengo acá. Bueno, si no me confundí en las cuentas, me queda esto. Lo que hice acá fue, reemplacé todas las x por 1, entonces, por ejemplo, a por x al cuadrado me quedó por 1, que es a, y todas las y por 6, con lo cual acá x por y es 1 por 6, que es 6, 6b, bueno, y así en todos. Entonces me queda esta ecuación, que tiene como incógnitas a, b, c, d, e y f, y es homogénea, está igualada a 0. Lo mismo tendrían que hacer después con el punto menos 3 menos 2, les quedará otra ecuación igualada a 0 y con cada uno de los puntos que tienen como datos. ¿Sí? Por ejemplo, el menos 5, 0 les va a quedar más fácil, porque cuando agarran el menos 5, 0, como la i vale 0, como i vale 0, desaparecen todos los términos con i. Les va a quedar menos 5, me queda 25a. El término este que tiene ahí desaparece, el c también desaparece, x por d les queda menos 5d, e por i desaparece, más f, todo esto igualado a 0. Pero bueno, les van a quedar 5 ecuaciones provenientes de estos 5 puntos que tienen acá. ¿Estamos? Bien, pero es un Bien, final, bien. otra vez, es un final, Sí. perdón, es un parcial de choice, así que solamente entregan las crucecitas de respuesta. Exacto. Bien. Y con esto terminamos. Bueno, el martes a las 10 hacemos una clase de ejercitación y de repaso. ¿Sí? Si se les presentan dudas, además del consultar a los foros, tengan presente que el martes podemos responder a más consultas. Voy a parar la grabación.